Siempre me he enorgullecido de ser fuerte. Crecer en un pequeño pueblo de Georgia, donde la humedad se pega a tu piel como una segunda capa y las cigarras te arrullan para dormir cada noche, te enseña a sobrellevar tormentas tanto literales como figuradas. Pero nada pudo prepararme para el temporal que estaba a punto de azotar mi vida. La casa en la que vivía no era cualquier caserón. Era el hogar de mi infancia, una modesta vivienda de 2 pisos con un porche envolvente que había visto días mejores, pero que aún se erguía con orgullo en la calle Magnolia. Cada tabla que crujía y cada mancha de pintura descascarada contaba una historia, de mi padre enseñándome a andar en bicicleta en el camino de entrada, del famoso pastel de durazno de mi madre enfriándose en el alféizar de la ventana, de las risas a altas horas de la noche con mi mejor amiga Sofía durante las pijamadas. Cuando ambos padres fallecieron y me dejaron esta casa, se convirtió en algo más que un simple edificio. Era mi ancla, mi conexión con todo lo que alguna vez conocí y amé. Recuerdo el día en que llevé a Daniel a casa por primera vez. Llevábamos saliendo unos meses, y yo estaba nerviosa porque viera este viejo hogar. Pero él me sorprendió. Entró, respiró hondo y dijo, «Huele a hogar». Fue entonces cuando supe que él era el indicado. Nos casamos en el patio trasero, bajo el gran roble donde papá solía empujarme en un columpio hecho de neumáticos. Durante los primeros años, todo fue perfecto. Hablábamos de arreglar la casa, de tal vez formar una familia que llenara estas habitaciones de nuevas risas. Pero la vida tiene la costumbre de lanzar bolas curvas cuando menos las esperas. Empezó con pequeñas cosas. Daniel llegaba cada vez más tarde del trabajo, las líneas de preocupación en su frente se hacían más profundas. Yo lo atribuí al estrés en su trabajo en el banco local. Luego llegaron las llamadas telefónicas, esas conversaciones en voz baja que mantenía en el porche cuando pensaba que yo estaba dormida. No quería entrometerme, no quería ser esa esposa entrometida, así que me callé, esperando que aquello pasara. Luego, una tarde sofocante de verano, mientras nos sentábamos en nuestro desgastado sofá, el mismo en el que me acurrucaba con papá para ver dibujos animados los sábados por la mañana, Daniel soltó la bomba. «Samantha», dijo, con la voz apenas audible, «mi mamá está enferma. Muy enferma». Sentí que mi corazón se hundía. Marta, la madre de Daniel, siempre había sido muy amable conmigo, tratándome como a la hija que nunca tuvo. Preparaba el mejor té dulce de la región y nunca se olvidaba de felicitarme en mi cumpleaños. «¿Qué tan grave es?», pregunté, ya temiendo la respuesta. Los ojos de Daniel, que habitualmente rebosaban ese encanto juvenil por el que me había enamorado, ahora se veían vacíos. «Cáncer. 4º estadio. Los médicos dicen que hay un tratamiento, pero…». Se detuvo, y yo supe lo que venía a continuación. Llevábamos tiempo pasando dificultades económicas, con la economía desplomándose y las horas de Daniel en el banco reduciéndose. «¿Cuánto?», pregunté, mi voz sonando extraña para mis propios oídos. Me dio la cifra, y sentí como si el aire se hubiera escapado de la habitación. Era una suma mayor de la que jamás veríamos en nuestra vida, trabajando en los empleos que teníamos en este pequeño pueblo. Entonces soltó las palabras que lo cambiarían todo. «Samantha, odio pedirte esto, pero, ¿y si vendemos la casa?». Sentí como si me hubieran abofeteado. ¿Vender la casa? ¿Mi casa? ¿Lo único que me quedaba de mis padres? Quería gritar, decirle que estaba loca por siquiera sugerirlo. Pero miré su rostro, vi la desesperación en sus ojos y me mordí la lengua. «No podemos», respondí, intentando mantener mi voz firme. «Daniel, esta casa es lo único que me queda. Encontraremos otra solución. Siempre lo hacemos». Él asintió, pero pude ver la decepción en su mirada. Esa noche, mientras yacíamos en la cama, pude sentir la distancia entre nosotros crecer, a pesar de estar a pocos centímetros. Los días se convirtieron en semanas, y las súplicas de Daniel se hicieron más frecuentes, más desesperadas. «Samantha, por favor», decía, con la voz quebrada. «Mamá no tiene mucho tiempo. Este tratamiento es su única oportunidad». Hice todo lo que pude. Tomé turnos extra en la cafetería donde trabajaba como mesera, aunque mis pies dolieran y mi espalda gritara en protesta. Busqué préstamos, pero nuestro crédito no era lo suficientemente bueno.
Incluso pensé en pedir ayuda a Sofía, pero sabía que ella también luchaba por llegar a fin de mes con sus 3 hijos. Todo esto mientras sentía el juicio de los demás en el pueblo. En un lugar como este, la palabra se corre rápido, y pronto todos sabían sobre la condición de Marta y nuestro dilema. Escuchaba susurros en el supermercado, veía miradas de lástima en la iglesia los domingos. Pobre Marta, decían. Y esa Samantha, aferrada a esa vieja casa mientras su suegra sufre. La presión era insoportable. Daniel se volvió cada vez más distante con el pasar de los días. Nuestras conversaciones, que antes estaban llenas de risas y sueños de futuro, ahora giraban únicamente en torno al dinero y la salud deteriorada de Marta. Lo veía quedarse mirando viejas fotos familiares, sus ojos posándose en imágenes de su madre, sana y sonriente. Una noche, particularmente calurosa, mientras las cigarras entonaban su canción interminable fuera de la ventana, Daniel y yo tuvimos nuestra peor discusión. «Te estás siendo egoísta», y gritó, con el rostro encendido de ira y frustración. «¿Qué es solo una casa, Sam? Te estamos hablando de la vida de mi madre». Sus palabras me hirieron profundamente, más de lo que imaginé posible. ¿Era yo egoísta? ¿Acaso estaba poniendo un viejo edificio por encima de la vida de una mujer que me había mostrado solo bondad? La culpa me corroía, haciéndome imposible conciliar el sueño. Permanecía despierta, escuchando la respiración entrecortada de Daniel a mi lado, preguntándome cómo habíamos llegado a este punto. La gota que colmó el vaso llegó una tranquila tarde de domingo. Estábamos sentadas en el porche, con el aire espeso de palabras no dichas, cuando sonó el teléfono de Daniel. Era el hospital. Marta había empeorado. Mientras Daniel hablaba, con la voz temblorosa, vi rodar una sola lágrima por su mejilla. En ese instante, al ver al hombre que amaba, destrozado y desesperado, algo dentro de mí se rompió. Todos los recuerdos que esta casa guardaba, todo el amor que representaba, no importaba si eso significaba perder a Daniel, perder la familia que había ganado a través de él. «Está bien», susurré, mi voz apenas audible sobre el crujir del columpio del porche. «Está bien, Daniel. Vendamos la casa». La expresión en su rostro, alivio, gratitud, amor, casi lo justificaba. Casi. Mientras me abrazaba fuertemente, repitiendo gracias una y otra vez, sentí que una parte de mi corazón se rompía y se alejaba, como una hoja llevada por el viento. Esa noche, mientras recorría las estancias de mi hogar de la infancia, pasando mis dedos por las paredes tan familiares, intentaba memorizar cada detalle. La hendidura en la encimera de la cocina donde se me había caído el florero favorito de mamá. Las marcas de altura en el marco de la puerta, testigos de mi crecimiento a lo largo de los años. El aroma a madera vieja y pulimento de limón que siempre asocié con el hogar. Sabía que estaba haciendo lo correcto, lo único que podía hacer. Pero al acurrucarme en la cama esa noche, escuchando los sonidos de la casa asentándose a mi alrededor, no podía deshacerme de la sensación de que estaba perdiendo algo más que un edificio. Estaba perdiendo una parte de mí, una conexión con mi pasado que jamás podría recuperar. Poco sabía yo, al quedarme dormida de manera inquieta, que ese sacrificio era solo el comienzo. La tormenta que creía estar soportando no era nada comparada con el huracán que estaba por llegar. Pero así es la vida, justo cuando crees haber dado todo lo que puedes, te exige más. Y a veces, el precio del amor es más alto de lo que jamás imaginaste. A la mañana siguiente me desperté con una extraña sensación en el estómago. ¿Conoces esa sensación cuando estás medio dormida y no puedes recordar si lo que viviste fue un sueño o la realidad? Así me sentí. Pero tan pronto como abrí los ojos y vi las cajas esparcidas por nuestro dormitorio, la realidad me golpeó. Esto no era un sueño. Realmente iba a vender el hogar de mi infancia. Daniel ya estaba despierto, y su lado de la cama estaba frío. Lo podía oír moviéndose en la planta baja, probablemente preparando café. Mientras me vestía, traté de sacudirme el presentimiento que se extendía sobre mí como una pesada manta. «Que es por una buena causa», me repetía. «Es para salvar a Marta». Al dirigirme a la cocina, encontré a Daniel al teléfono, hablando en voz baja. Me miró al verme, esbozó una sonrisa rápida y luego se volvió de lado. Me pareció extraño, pero lo dejé pasar.
Las últimas semanas habían sido estresantes para ambos, y supuse que probablemente estaba hablando con el hospital sobre su mamá. «Buenos días», dije, sirviéndome una taza de café. «¿Todo bien?». Daniel colgó bruscamente. «Sí, solo, ultimando algunos detalles de la venta». No me miró a los ojos mientras lo decía, concentrado en remover su café con una intensidad que parecía desproporcionada para algo tan simple. «Ah», respondí, sorprendida. No me había dado cuenta de que avanzábamos tan rápido con esto. Él se encogió de hombros, aún sin mirarme. «No tiene sentido demorarlo, ¿no? Cuanto antes lo hagamos, antes podrá mamá comenzar su tratamiento». Asentí, sin confiar en mí para hablar. El nudo en mi garganta parecía crecer a cada segundo. Quería gritar, agarrar a Daniel por los hombros y sacudirlo, hacerle comprender lo que esta casa significaba para mí. Pero no lo hice. En lugar de eso, sorbí mi café y miré por la ventana de la cocina hacia el viejo roble del patio trasero. El resto del día pasó en un abrir y cerrar de ojos. Daniel estuvo al teléfono constantemente, y se apartaba cada vez que yo me acercaba. Me ocupé empacando, envolviendo cuidadosamente cada foto enmarcada y cada bibelot en periódico. Cada objeto guardaba un recuerdo, y al guardarlos, sentía que estaba empacando pedazos de mi alma. Al caer la tarde, Daniel anunció que la venta se había concretado. Así, sin más ceremonias, sin un último recorrido por la casa, sin la oportunidad de despedirme debidamente del lugar que había sido mi ancla durante tanto tiempo. «¿Cómo?», pregunté, atónita. «¿No suele tardar más esto?». Daniel hizo un gesto con la mano, despidiéndose de cualquier explicación. Encontré a un comprador al contado. Estaban dispuestos a moverse rápido. Parecía casi emocionado. No me cuadraba, pero estaba demasiado exhausta emocionalmente para indagar. Esa noche, mientras yacíamos en la cama, pensando que era la última vez en esta casa, Daniel me abrazó con fuerza. «Gracias», susurró contra mi cabello. «Sé lo difícil que es para ti. Te prometo que haremos nuevos recuerdos en nuestro nuevo hogar. Y mamá estará tan agradecida». Asentí, incapaz de hablar más allá del nudo en mi garganta. Mientras caía en el sueño, traté de memorizar los sonidos de la casa, el crujido del pasillo, el zumbido suave del viejo refrigerador, el viento moviendo las hojas del roble fuera de nuestra ventana. Jamás imaginé que extrañaría tanto esos pequeños ruidos cotidianos. A la mañana siguiente me desperté con la cama vacía. No era inusual, Daniel solía levantarse temprano. Pero algo se sentía raro. La casa estaba demasiado silenciosa. No se oía el café burbujeando, ni la ducha en funcionamiento, ni el movimiento de Daniel en la planta baja. «¿Daniel?», llamé, mi voz resonando en la casa vacía. No hubo respuesta. Al levantarme, un escalofrío recorrió mi espalda. La puerta del armario de Daniel estaba abierta, y se veían perchas vacías donde debían estar sus ropas. Su maleta, la que usamos en nuestra luna de miel en Savannah, había desaparecido. Con el corazón acelerado, corrí escaleras abajo, llamando su nombre. La sala estaba intacta, nuestras cajas aún ordenadas junto a la puerta. Pero las llaves del auto de Daniel no estaban en el gancho junto a la entrada. Su cartera, que siempre dejaba en la encimera de la cocina, también había desaparecido. Con manos temblorosas, tomé mi teléfono y marqué el número de Daniel. La llamada fue directo al buzón de voz. Lo intenté de nuevo. Y otra vez. Cada vez, esa voz alegre: «Hola, has llamado a Daniel, deja un mensaje». Sonaba como un puñetazo en el estómago. Me hundí en el sofá, nuestro sofá, aquel en el que habíamos pasado incontables noches viendo películas y planeando nuestro futuro. Mi mente daba vueltas. ¿Dónde estaba Daniel? ¿Dónde estaba Marta? Seguramente, si hubieran ido al hospital por su tratamiento, él me habría despertado, ¿no? Como si fuera una señal, mi teléfono vibró con una notificación de correo electrónico. Con la esperanza de que fuera Daniel explicándolo todo, lo abrí con ansiedad. Pero lo que vi me heló la sangre. No era un mensaje de Daniel. Era de un bufete de abogados del que nunca había oído hablar, con documentos adjuntos.
Papeles de divorcio. Recientemente presentados. Quedé mirando la pantalla, incapaz de comprender lo que veía. ¿Divorcio? Pero éramos felices. Estábamos enamorados. Se suponía que íbamos a comenzar un nuevo capítulo de nuestras vidas juntos, ¿no? Con los dedos temblorosos, desplacé el documento. Allí, en negro sobre blanco, estaba la verdad de la que había estado demasiado ciega para ver. La casa no se había vendido para pagar el tratamiento de Marta. Se había vendido, y el dinero se había ido. Transferido a una cuenta que no reconocía. La realización me golpeó como un tren de carga. No había ninguna madre enferma. Ningún tratamiento urgente. Todo había sido una mentira. Un plan cuidadosamente orquestado para lograr que vendiera la casa, para obtener acceso al dinero. Y yo caí en la trampa, sin remedio. No sé cuánto tiempo me quedé allí, mirando al vacío, con la mente repasando cada momento de las últimas semanas. Cada llamada en voz baja, cada mirada esquiva, cada vez que Daniel insistió un poco más para que aceptara la venta. Todo tenía sentido ahora, de la manera más horrible posible. Cuando el shock empezó a disiparse, una nueva emoción tomó su lugar. Rabia. No solo rabia. Furia. Una cólera abrasadora, que lo consumía todo. Había renunciado a todo por este hombre. Mi hogar, mis recuerdos, mi conexión con mis padres. Y él se había llevado todo y había desaparecido, dejándome solo con el corazón roto y los papeles del divorcio. Me levanté, con las piernas temblorosas pero con la determinación fortaleciéndose a cada segundo. No iba a dejar que esto me quebrara. No podía. Yo era Samantha Evans, hija de Juan y Carmen Evans, criada para ser fuerte, para resistir cualquier tormenta. Y esto era solo otra tormenta. Con una respiración profunda, caminé hacia la cocina y me serví un vaso de agua. Mientras miraba el patio trasero, donde Daniel y yo habíamos intercambiado votos, me hice una promesa. Esto no era el final. Era solo el comienzo. No sabía cómo ni cuándo, pero tenía claro algo. Daniel lamentaría el día en que decidió traicionarme. Él pensó que había ganado, que me había dejado rota y derrotada. Pero cometió un error fatal. Me subestimó. Mientras estaba en la cocina del hogar que ya no era mío, rodeada de los fantasmas de mi pasado y de los escombros de mi presente, sentí algo despertar dentro de mí. No era solo ira o deseos de venganza. Era una determinación, una resolución férrea de reclamar lo que legítimamente era mío y hacer que Daniel pague por su traición. Eché un último vistazo a la cocina, a las encimeras gastadas donde había aprendido a cocinar con mi mamá, a las marcas de altura en el marco de la puerta que medían mi crecimiento a lo largo de los años. Cada recuerdo, cada pedazo de mi historia que Daniel había descartado tan fríamente, alimentaba el fuego que ardía en mi interior. Con manos firmes, tomé mi teléfono y escribí un mensaje. Corto, simple, pero cargado de promesa: te equivocaste. Lo envié antes de poder dudarlo. Luego, respiré hondo y comencé a planear mi siguiente movimiento. Daniel podría haber ganado esta ronda, pero el juego estaba lejos de terminar. Y yo, Samantha Evans, apenas estaba comenzando. Siempre he oído que la venganza es un plato que se sirve frío. Pero mientras estaba en la cocina de lo que solía ser mi hogar, con una ira tan ardiente que parecía capaz de derretir acero, no me sentía particularmente paciente. El impulso de desquitarme, de gritar, de romper algo, era casi abrumador. Pero ese no era yo. Así no me criaron. En su lugar, respiré hondo y miré la cocina por última vez. Las cortinas desteñidas que mi mamá había cosido cuando era niña, el viejo linóleo que había sido testigo de incontables cenas familiares, la antigua cafetera que, milagrosamente, seguía funcionando a pesar de ser más vieja que yo. Cada vista familiar era un recordatorio de lo que Daniel me había arrebatado. Pero no dejaría que me viera romperme. Eso era lo que él esperaba, me di cuenta. Creía que me derrumbaría, que estaría demasiado devastada para seguir adelante. Pues, se equivocó. Con manos temblorosas que me obligué a enderezar, tomé mi teléfono de nuevo. Los papeles del divorcio seguían fulgurándome en la pantalla, como una bofetada digital.
Cerré el correo y abrí mis mensajes. Ahí estaba mi texto para Daniel: te equivocaste. 4 simples palabras. Pero llevaban una promesa. Una amenaza. Una declaración de guerra. Esperé, medio segura, una respuesta inmediata. Una llamada airada, un mensaje despectivo, algo. Pero a medida que pasaban los minutos, mi teléfono permanecía en silencio. Ese silencio era ensordecedor, llenando la casa vacía con un peso opresivo que amenazaba con aplastarme. Pero no lo permitiré. No puedo. En cambio, me puse en marcha. Primero llamé a Sofía. La dulce y confiable Sofía, quien había sido mi mejor amiga desde que éramos niñas trepando árboles en el patio trasero. Samantha, dijo con voz adormecida. ¿Qué pasa? Abrí la boca para explicarle, pero de repente me encontré sin palabras. ¿Cómo le dices a tu mejor amiga que toda tu vida ha sido una mentira? Que el hombre al que amabas, el hombre que ella había visto a tu lado en tu boda, te había traicionado de la peor manera posible. Samantha, insistió Sofía, ahora con un tono más agudo, preocupada. ¿Estás bien? ¿Necesitas que vaya? Se fue, logré soltar entre jadeos. Daniel, se fue. ¿Y la casa? Sofía, se lo llevó todo. Del otro lado del teléfono se oyó un fuerte suspiro, seguido del sonido de movimiento. Voy para allá, dijo Sofía con voz decidida. No te muevas, vale. Llegaré en 10 minutos. Fiel a su palabra, Sofía llegó en tiempo récord, aún en pijama y con el cabello alborotado. Al verme, parada perdida en medio de la cocina, me envolvió en un abrazo tan fuerte que apenas podía respirar. Pero era exactamente lo que necesitaba. Mientras sollozaba contra su hombro, la magnitud de lo sucedido finalmente me golpeó. Mi hogar se había esfumado. Mi esposo se había ido. La vida que creí tener, el futuro que había planeado, todo había desaparecido en un abrir y cerrar de ojos. Pero tan pronto como llegó la desesperación, fue reemplazada por aquella ardiente rabia. Me aparté de Sofía, limpiándome las lágrimas. Voy a encontrarlo, dije, con una voz más firme de lo que me sentía. Voy a encontrarlo y haré que pague. Sofía me miró, con los ojos desorbitados de preocupación. Samantha. Sé que estás sufriendo, pero la venganza no es la respuesta. Deberíamos llamar a la policía y denunciar el fraude. Negué con la cabeza. No. Aún no. La policía, solo dirán que es un asunto civil. Y tendrían razón, me reí amargamente. Dios, fui tan tonta. No fuiste tonta, replicó Sofía con firmeza. Fuiste confiada. Hay una diferencia. Le sonreí débilmente. Tal vez. Pero la confianza fue lo que me metió en este lío. No me sacará de él. Durante las siguientes horas, Sofía y yo nos sentamos en la mesa de la cocina, tomando café y tratando de reconstruir lo que había sucedido. Le conté todo, las llamadas nocturnas, la presión para vender la casa, la venta demasiado perfecta. Con cada detalle, pude ver cómo la ira se encendía en los ojos de Sofía, reflejando la mía. Ese desgraciado, murmuró, apretando su taza de café. Nunca me gustó, ¿sabes? Siempre me pareció demasiado elegante, demasiado perfecto. Le alzqué una ceja. Tú fuiste mi dama de honor. Con una timidez que apenas le permitía sonreír, respondió, lo sé. Pensé que quizás solo estaba siendo sobreprotectora. Que si eras feliz, yo debía alegrarme por ti. Tomé su mano a través de la mesa y le estreché. Gracias, dije suavemente. Por estar aquí ahora. Mientras el día transcurría, mi teléfono permanecía obstinadamente en silencio. Sin respuesta de Daniel. Sin llamadas frenéticas preguntando qué significaba aquello. Nada. Quizás simplemente te esté ignorando, sugirió Sofía mientras picábamos los sándwiches que había preparado para el almuerzo. Tratando de fingir que nada pasa. Negué con la cabeza. No. Está asustado. Lo conozco, Sofía. Probablemente esté sentado en algún lugar, mirando su teléfono,
tratando de descifrar lo que sé. Y fue entonces cuando se me ocurrió la idea perfecta para mantenerlo desequilibrado, para hacerlo sudar. Tomé mi teléfono y escribí otro mensaje. Tic-tac, Daniel. Sofía leyó el mensaje por encima de mi hombro y esbozó una sonrisa. Oh, eso está bueno. Críptico. Ominoso. Lo envié, sintiendo un pequeño escalofrío de satisfacción. Él se cree tan listo, dije. A ver cómo le gusta no saber qué viene. Al caer la noche, Sofía se tuvo que ir a regañadientes. Tenía hijos que alimentar, una vida a la que volver. Pero me hizo prometer que llamaría si necesitaba algo, de día o de noche. Después de que se fue, la casa se sintió más vacía que nunca. Caminé de habitación en habitación, tocando objetos familiares, despidiéndome a mi manera. En nuestro dormitorio, encontré una de las camisas de Daniel que había quedado olvidada en su empacado apresurado. Sin pensarlo, la llevé a mi rostro, inhalando profundamente. Aún olía a él, una mezcla de su colonia y algo inconfundiblemente suyo. Por un momento, sentí que mi determinación flaqueaba. Este era el hombre a quien había amado, con quien había planeado pasar el resto de mi vida. ¿Cómo había salido todo tan mal? Pero recordé la traición, las mentiras, la crueldad de dejarme solo con papeles de divorcio y una casa vacía. Apreté más fuerte la camisa, y antes de darme cuenta, la rompí en pedazos. Mientras los retazos caían al suelo, sentí como si un peso se aligerara de mis hombros. Esto no era el final. Era solo el comienzo. Pasé el resto de la noche haciendo planes. Puede que ya no tuviera mi casa, pero tenía mis ahorros, dinero que había ido reservando en silencio durante años, soñando con abrir algún día mi propio negocio. No era mucho, pero era suficiente para alquilar un pequeño departamento, para recomenzar. Mientras empacaba lo poco que me quedaba en cajas, mi teléfono finalmente vibró. Un mensaje de Daniel: Samantha, por favor. Sea lo que creas saber, podemos hablar de esto. Solo dime dónde estás. Quedé mirando el mensaje, con una sonrisa amarga dibujándose en mis labios. Estaba asustado, sin duda. Bien. Escribí una respuesta, con los dedos volando sobre el teclado. Oh, ¿ahora quieres hablar? Un poco tarde para eso, ¿no crees? No te preocupes, Daniel. Nos veremos muy pronto. Con eso, apagué mi teléfono. Que se quedara con sus problemas por un tiempo. Yo tenía trabajo que hacer. Al cargar la última de mis cajas hacia el auto, me detuve en el porche delantero. El columpio del porche crujía con la suave brisa de la tarde, un sonido dolorosamente familiar. Por un momento, me tentó sentarme, perderme en recuerdos de tiempos felices. Pero rehuí la tentación. Esos tiempos habían quedado atrás, tan muertos y enterrados como mis padres. Era hora de mirar hacia adelante, no hacia atrás. Eché una última mirada a la casa que había sido mi mundo durante tanto tiempo. Adiós, susurré, con la voz apenas audible. Luego giré, me subí al auto y me alejé sin mirar atrás. Mientras recorría las calles familiares de mi pueblo, ya se gestaba un plan en mi mente. Daniel pensó que había ganado, que me había dejado rota e indefensa. Pero cometió un error crucial. Me subestimó. Y eso le iba a costar todo. Siempre he oído que el tiempo lo cura todo, pero quien dijo eso claramente nunca tuvo su vida entera arrancada en el transcurso de una sola mañana. Los días siguientes a la desaparición de Daniel se confundieron en una neblina de ira, pena y determinación. Me mudé a un pequeño departamento en el otro lado del pueblo. No era gran cosa, solo un cuarto, una cocina diminuta y una sala que también funcionaba como oficina, pero era mío. Sin recuerdos de Daniel, sin fantasmas de mi vida pasada acechando en cada rincón. Era un nuevo comienzo, aunque no el que jamás había imaginado. Ignoré los mensajes y llamadas cada vez más frenéticas de Daniel. Cada uno era más desesperado que el anterior, su fría fachada se desmoronaba con cada súplica sin respuesta. Una parte de mí, la parte que aún recordaba al hombre con el que creía haberme casado, quería contestar, escuchar su explicación. Pero reprimí ese impulso cada vez que surgía. No podía permitirme ser débil, no ahora.
Fue al quinto día, cuando todo se desmoronó, que finalmente decidí contestar. Mi teléfono se iluminó con su nombre, y la foto cursi de nosotros en nuestra luna de miel me devolvió la nostalgia. Había pensado en cambiarla, pero de alguna manera, no pude borrar ese último recordatorio visual de tiempos felices. Dejé que sonara 1, 2, 3 veces. En el cuarto timbre, contesté, pero no dije nada. ¿Samantha? La voz de Daniel sonaba tensa y angustiada. Sam, ¿eres tú? Por favor, di algo. Guardé silencio, dejando que la tensión se acumulara. Pude escuchar su respiración agitada al otro lado de la línea. Hola, Daniel, dije finalmente, con la voz calma y controlada, ocultando la tormenta de emociones que rugía dentro de mí. Hubo un fuerte intake de aire, luego silencio. Lo imaginé, donde quiera que estuviera, tratando de recomponerse, buscando las palabras adecuadas para manipularme una vez más. Bueno, esos días se habían acabado. Sam insistió, su voz ahora más suave, con tono de súplica. Cariño, necesitamos hablar. Todo esto es solo un gran malentendido. Casi me río ante tanta audacia. ¿Un malentendido? ¿Es eso lo que llamas robarme mi hogar, mis recuerdos, toda mi vida? ¿O lo es, Daniel? Pregunté, manteniendo mi voz firme. Por favor, ilumíname. ¿Qué parte no entendí? ¿La parte en la que mentiste sobre que tu madre estaba enferma? ¿O la parte en la que robaste mi casa y desapareciste con todo el dinero? Lo oí tragar saliva con fuerza. Es complicado, Sam. Si tan solo me dejaras explicarte, creo que ya has explicado bastante, lo interrumpí. De hecho, creo que ya ha llegado mi turno de hablar. Hubo una larga pausa. Cuando Daniel volvió a hablar, su voz había perdido ese tono meloso. Ahora sonaba cansado y algo asustado. ¿Y qué quieres, Sam? ¿Qué quería yo? Venganza, justicia, recuperar mi antigua vida, todo y nada a la vez. Lo que realmente deseaba era entender por qué. ¿Por qué había hecho esto? ¿Por qué había tirado por la borda nuestra vida juntos por dinero? Pero sabía que no podía hacer esas preguntas. Todavía no. No hasta tener la ventaja. Quiero que sudes, Daniel, dije, con voz dura. Quiero que sientas aunque sea una fracción del miedo e incertidumbre que he estado sintiendo. Y créeme, lo sentirás. Sam, escucha, dijo, con un filo de desesperación en la voz. Si esto es por la casa, por el dinero, lo arreglaré. Lo haré bien. Solo, por favor, dime qué hiciste. Levanté una ceja, intrigada. ¿Qué hice? Eso era interesante. ¿Y qué crees tú que hice, Daniel? Hubo otra pausa, seguida de un suspiro frustrado. No lo sé, Sam. Ese es el problema. ¿Estos mensajes que me envías, qué significan? ¿Qué sabes? Sonreí para mis adentros, aunque él no pudiera verme. Ya lo verás, dije, repitiendo las palabras de mi mensaje anterior. Bastó eso. La fachada cuidadosamente construida de Daniel se quebró por completo. No, murmuró, con la voz elevándose en pánico. No entiendes. No sabes con lo que te estás metiendo. Sam, por favor, detente. Es peligroso. ¿Peligroso? Eso sí que era intrigante. ¿En qué lío se había metido Daniel? Pero no podía dejarle saber que yo estaba a oscuras. Tenía que mantenerlo desequilibrado. Entiendo perfectamente con lo que me enfrento, dije, inyectando una pizca de confianza en mi voz, aunque no la sintiera del todo. La pregunta es, ¿tú lo entiendes? Se oyó un fuerte suspiro al otro lado de la línea. ¿Dónde estás? Suplicó. Necesitamos hablar. Cara a cara. Esto no es algo que se pueda discutir por teléfono. Casi me da risa. ¿Que me encuentre en persona? ¿Crees que soy tonta? No lo creo, Daniel. Estoy muy cómoda donde estoy, gracias. Sam, por favor, suplicó, ya sin toda apariencia de control.
No sabes en lo que te estás metiendo. Estas personas son peligrosas. Si creen que sabes algo, estas personas. Interrumpí, mi mente acelerada. ¿Y quiénes son exactamente estas personas, Daniel? Hubo una larga pausa. Casi podía oír los engranajes girar en su cabeza, tratando de descifrar cuánto sabía, cuánto podía revelar sin poner en riesgo a ambos. No puedo hablar de esto por teléfono, finalmente dijo. Por favor, Sam. Por tu propia seguridad, al menos. Encuéntrame. Déjame explicarlo todo. Cerré los ojos, respirando hondo. Una parte de mí estaba intrigada, lo admito. ¿En qué lío se había metido Daniel para estar tan asustado? Pero otra parte, la que ya había sido quemada demasiadas veces, sabía mejor que volver a confiar en él. No, dije firmemente. No más mentiras, Daniel. No más manipulaciones. Tú elegiste cuando saliste por esa puerta con mi dinero y mi casa. Ahora tendrás que vivir con las consecuencias. Samantha, comenzó, pero la interrumpí. Va Dios, Daniel. Estoy segura de que te veré muy pronto. Colgué antes de que pudiera responder, con el corazón golpeando con fuerza en mi pecho. Me quedé allí, mirando mi teléfono, medio esperando que sonara de nuevo enseguida. Pero permaneció en silencio. Cuando la adrenalina de la conversación se disipó, me encontré temblando. ¿En qué me había metido? Daniel había sonado genuinamente asustado. ¿Y quiénes eran esas personas de las que hablaba? Por un breve momento, consideré llamarlo de nuevo, exigiendo una explicación completa. Pero reprimí ese impulso. No podía mostrar debilidad ahora, no podía dejar que supiera cuánto me habían alterado sus palabras. En lugar de eso, abrí mi portátil y comencé a investigar. Si Daniel estaba envuelto en algo peligroso, tenía que haber pistas en algún lugar. Registros bancarios, informes policiales, algo. Puede que no hubiera podido ver a través de sus mentiras cuando estábamos juntos, pero ahora estaba decidida a descubrir la verdad. Mientras profundizaba en el pasado de Daniel, fue emergiendo un panorama. Pequeñas discrepancias en su historial laboral, ausencias inexplicables, grandes sumas de dinero moviéndose en cuentas que jamás había imaginado. Era como pelar las capas de una cebolla, cada revelación traía consigo más preguntas. Cuando el sol comenzó a ponerse, alargando la sombra sobre mi pequeño departamento, ya tenía una imagen más clara del hombre con el que me había casado. Y no era bonita. Daniel, según se veía, llevaba años llevando una doble vida. El encantador empleado del banco del que me había enamorado no era más que una fachada, ocultando una red de mentiras y actividades ilegales. Me recosté, frotándome los ojos cansados, sintiendo una mezcla de emociones recorrerme, ira por haber sido tan engañada, vergüenza por no haber descubierto sus mentiras, pero, sobre todo, una determinación implacable. Daniel pensó que podía simplemente salirse con la suya y dejarme a mí para recoger los pedazos. Pues se equivocó. Tomé mi teléfono y escribí otro mensaje. Tic-tac, Daniel. Se te acaba el tiempo. Al enviar ese mensaje, sentí un pequeño placer. Que se quedara con sus problemas un poco más. Mientras tanto, yo tenía trabajo que hacer. La red de mentiras de Daniel se deshilachaba, y yo iba a estar allí para ver cómo se derrumbaba todo. Dicen que el conocimiento es poder, pero mientras me sentaba en mi diminuto departamento, rodeada de impresiones y notas garabateadas, empecé a pensar que el conocimiento era solo receta para un dolor de cabeza. Cuanto más indagaba en el pasado de Daniel, más confundida me sentía. Era como intentar armar un rompecabezas en el que faltaban la mitad de las piezas y las otras no encajaban. Llevaba días en ello, durmiendo poco y comiendo menos. La mesa del comedor se había convertido en un cuartel general, cubierta de extractos bancarios, registros de propiedades y líneas de tiempo garabateadas apresuradamente. Pero por cada pregunta respondida, dos más surgían en su lugar. Quedaba claro que Daniel estaba involucrado en algo turbio, pero la naturaleza exacta de sus negocios seguía siendo un misterio frustrante. Necesitaba ayuda, a alguien con recursos y experiencia más allá de la mía. Fue entonces cuando recordé a Miguel, un viejo amigo de mi padre que trabajaba como investigador privado.
Siempre había pensado en Miguel como un personaje peculiar, rudo, sin tonterías, que parecía salido de una película de cine negro, con su abrigo largo desgastado y esa perenne barba de pocos días. Pero en ese momento, era justo el aliado que necesitaba. Cuando lo llamé y le expliqué mi situación, no hizo preguntas ni ofreció lástima. Simplemente gruñó y dijo, estaré allí en 1 hora. Fiel a su palabra, Miguel apareció en mi puerta 60 minutos después, luciendo como si no hubiera dormido en días. Lo cual, dada su línea de trabajo, era completamente posible. Muy bien, nena, dijo al entrar, sus ojos recorriendo el tablero improvisado de investigación. Veamos en qué lío te has metido. Durante las siguientes horas, le expliqué a Miguel todo lo que había descubierto. Escuchó en silencio, asintiendo ocasionalmente o soltando un gruñido, sus ojos entrecerrándose a medida que la imagen se aclaraba. Tu chico está en problemas, finalmente dijo, recostándose en su silla con un suspiro. Muy profundo. ¿Qué tan profundo? Pregunté, con el estómago revuelto entre la anticipación y el temor. Miguel pasó una mano por su barbilla descuidada. Por lo que me has mostrado, parece que se metió con gente bastante peligrosa. Lavado de dinero, tal vez algo de fraude. Podrían tener conexiones con el crimen organizado. Sentí como se me helaba la sangre. ¿Crimen organizado? El Daniel que conocía, o creía conocer, era más del tipo que organizaba una recaudación de fondos en la iglesia que se enredaba con la mafia. Pero, ¿cómo? Balbuceé. Trabajaba en un banco. Era normal. Miguel soltó una risa sin humor. Y nena, te sorprendería saber cuántas personas normales esconden un montón de secretos. Los bancos son perfectos para este tipo de operaciones. Facilitan el movimiento de dinero, la manipulación de cuentas. Me recosté, con la mente dando vueltas. ¿Y qué hacemos ahora? ¿Ahora? Miguel arqueó una ceja. Ahora, profundizamos. Pero con cautela. No quieres ganarte la ira de este tipo de gente. Durante los días siguientes, Miguel se convirtió en una presencia constante en mi vida. Aparecía a horas insólitas, siempre con nueva información, nuevas pistas a seguir. Íbamos armando el rompecabezas de la doble vida de Daniel, y era peor de lo que había imaginado. Mientras tanto, yo seguía con mi campaña de mensajes crípticos para mantener a Daniel en vilo. Cada pocas horas le enviaba un texto. A veces era una sola palabra, otras una declaración vaga. Una mañana escribí, tic-tac. Esa misma tarde envié, la verdad siempre sale a la luz. Casi podía sentir su pánico crecer con cada mensaje. Sus respuestas se volvían más frenéticas, más desesperadas. Samantha, por favor, solía escribir. No sabes con lo que te estás metiendo. Estas personas son peligrosas. Pero yo sabía. Gracias a Miguel, empezaba a comprender lo profundo que era este agujero de conejo. Y estaba decidida a llegar hasta el final. Una tarde, mientras Miguel y yo examinábamos unos registros financieros, mi teléfono vibró con una llamada de Daniel. Miré a Miguel, quien asintió. Ponlo en altavoz, me indicó. Contesté la llamada, el corazón latiendo a 1000 por hora. Hola, Daniel, dije, manteniendo la voz tranquila y firme. Samantha, jadeó, gracias a Dios. Escucha, tenemos que hablar. En persona. Esto se nos ha ido de las manos. Miré a Miguel, quien negó con la cabeza. No lo creo, Daniel, respondí. Estoy muy cómoda donde estoy. Samantha, por favor, suplicó, su voz elevándose. No entiendes. Estas personas están haciendo preguntas. Sobre ti. Sobre lo que sabes. No puedo protegerte si, ¿protegerme? Interrumpí, dejando que la ira se apoderara. ¿Cómo me protegiste cuando me robaste mi casa y desapareciste con todo nuestro dinero? Hubo una pausa, y luego Daniel habló con voz baja y urgente. Samantha, sé que metí la pata. Sé que te herí. Pero esto es más grande que nosotros. Esas personas no juegan. Si te ven como una amenaza. Respiré hondo,
preparándome. Quizás soy una amenaza, Daniel. Quizás sé más de lo que crees. El silencio en la línea fue ensordecedor. Cuando Daniel volvió a hablar, su voz apenas superaba un susurro. ¿Qué hiciste, Samantha? Sonreí, aunque él no pudiera verme. Ya lo sabrás. Con eso, terminé la llamada. Miguel me miró, con una mezcla de admiración y preocupación en el rostro. Estás jugando un juego peligroso, nena, dijo. Lo sé, respondí, sintiendo una mezcla de miedo y excitación. Pero es el único juego que tengo. Durante los días siguientes, continuamos nuestra investigación, ahondando en las conexiones de Daniel. Miguel utilizó sus contactos en la policía para recabar más información, siempre con cautela para no levantar sospechas. Nos acercábamos a algo grande, lo sentía. Mientras tanto, yo mantenía mi guerra psicológica contra Daniel. Cada mensaje que enviaba estaba calculado para mantenerlo desequilibrado, para hacerlo dudar de cuánto sabía. Una mañana le escribí, las paredes se cierran. Esa misma noche envié, es hora de enfrentar la música. Sus respuestas se volvían cada vez más erráticas. A veces me suplicaba que parara, que me encontrara con él para que me explicara. Otras veces se desataba, acusándome de no entender en lo que me estaba metiendo. Pero debajo de todo, podía percibir su creciente pánico. Todo llegó a un punto crítico una lluviosa tarde de martes. Estaba sola en mi departamento. Miguel había salido para seguir una pista. Mi teléfono vibró con otra llamada de Daniel. Contesté, preparándome para otra ronda de súplicas o amenazas. Pero esta vez fue diferente. La voz de Daniel sonaba forzada, en pánico. Samantha, jadeó, ellos están aquí. Lo saben. No sé cómo, pero lo saben. Sentí que la sangre se me helaba. Daniel, ¿de qué estás hablando? ¿Quiénes están? Antes de que pudiera responder, se oyó un alboroto de fondo. Voces elevadas, el sonido de algo rompiéndose. La voz de Daniel se volvió distante, gritando algo que no pude entender. Luego, un chasquido seco, como el disparo de un arma, y la llamada se cortó. Me quedé allí, con el teléfono pegado a mi oreja, el corazón a mil. ¿Qué acababa de pasar? ¿Estaría bien Daniel? Y lo más importante, ¿qué significaba eso para mí? Con manos temblorosas, marqué el número de Miguel. Cuando contestó, apenas pude articular las palabras. Y Miguel, dije, con la voz temblorosa, ha pasado algo. Creo que Daniel está en problemas. Hubo una pausa, y luego la voz ronca y firme de Miguel, quédate donde estás, nena. No abras la puerta a nadie. Ya voy para allá. Mientras me sentaba en mi oscuro departamento, esperando a Miguel y saltando con cada sonido, no pude evitar preguntarme, ¿habré ido demasiado lejos? En mi búsqueda de venganza, ¿habré desencadenado eventos que ahora se salen de control? Una cosa era segura, el juego había cambiado. Y tenía la sensación de que el verdadero peligro apenas estaba comenzando. Los días siguientes transcurrieron en una mezcla de ansiedad y noches sin dormir. Después de aquella llamada aterradora de Daniel, me sentía como si viviera una pesadilla despierta. Cada coche que pasaba cerca de mi departamento me hacía sobresaltar, cada golpe en la puerta aceleraba mi corazón. Estaba esperando ver a hombres de semblante severo y trajes oscuros, viniendo a tratarme de la misma manera en que, aparentemente, habían tratado a Daniel. Esa misma noche, Miguel llegó a mi departamento, con el rostro sombrío. Insistió en trasladarme a un lugar seguro, una pequeña cabaña discreta en las afueras del pueblo que ni siquiera sabía que existía. No se puede ser demasiado precavida, murmuró mientras me metía, con los ojos escudriñando cada rincón. Durante días no supimos nada. Sin noticias de Daniel, sin mensajes amenazantes, nada. El silencio era casi peor que cualquier amenaza abierta. Dejó volar mi imaginación, creando escenarios cada vez más terroríficos. Y si noticias son buenas noticias, decía Miguel cada mañana mientras me traía una taza de café y el periódico del día anterior. Pero podía ver cómo se profundizaban las arrugas de preocupación en su rostro. Fue al cuarto día cuando finalmente recibimos información.
Miguel irrumpió en la cabaña, su rostro normalmente inexpresivo iluminado por la emoción. «Me lo encontraron», anunció sin preámbulo. Sentí que el corazón se me detenía. «¿Daniel?», susurré, temerosa de la respuesta. Miguel asintió. «Vivo. Pero por poco». Me contó los detalles mientras me sentaba, con el café enfriándose en mis manos. Habían encontrado a Daniel en las afueras de la ciudad, maltratado casi hasta no dejar rastro de vida. Sin identificación, sin dinero, sin recuerdos de las últimas 48 horas. Ahora estaba en el hospital, bajo la protección policial. ¿Y ahora qué?, pregunté, con la voz sonando pequeña y asustada incluso para mis propios oídos. Miguel suspiró, pasando una mano por su cabello ralo. «Ahora esperamos. La policía está involucrada, lo cual complica las cosas. Pero también significa que estás más segura que antes. Esos tipos no les gusta llamar la atención. Con la policía husmeando, es probable que se mantengan en perfil bajo». Asentí, tratando de asimilarlo todo. Debería sentirme aliviada, supongo. Daniel estaba vivo. El peligro inmediato parecía haber pasado. Pero yo solo sentía una profunda y punzante culpa. «Si esto es mi culpa», susurré, «más para mí que para Miguel. Si no lo hubiera presionado, si no hubiera enviado esos mensajes». Miguel me puso una mano en el hombro, sorprendiendo mis temblores. «Oye», dijo con voz áspera pero amable. «No fuiste tú. Daniel tomó sus propias decisiones. Se metió en este lío mucho antes de que supieras algo. Sabía que tenía razón, pero no me reconfortaba. Había querido venganza, había querido hacer sufrir a Daniel. Pero no así. Nunca así». Las semanas siguientes transcurrieron en un extraño limbo. Me permitieron regresar a mi departamento, pero Miguel insistió en mantenerse cerca. «O por si acaso», decía, aunque ambos sabíamos que el peligro inmediato había pasado. Traté de volver a una vida normal. Regresé a trabajar en la cafetería, sonriendo y charlando con los clientes como si mi mundo no se hubiera puesto patas arriba. Pero cada vez que sonaba el timbre en la puerta, levantaba la vista, esperando ver a Daniel entrar. Pero nunca lo hizo. Según las fuentes de Miguel, Daniel seguía en el hospital, recuperándose lentamente. La policía mantenía un férreo control sobre la investigación, pero los rumores corrían. Lavado de dinero, crimen organizado, fraude, todo lo que Miguel y yo habíamos descubierto, ahora era de dominio público. Era extraño ver mi dolor privado estampado en las noticias locales. «Empleado de banco local implicado en una gran red criminal», gritaban los titulares. Observaba los reportajes, viendo fotos granuladas de Daniel, mi Daniel, siendo descrito como una pieza clave en una sofisticada operación criminal. Una parte de mí quería reírse de lo absurdo de todo. Este era el hombre que lloró en nuestra boda, que pasó semanas decidiendo de qué color pintar la sala. ¿Cómo era posible que hubiera llevado una doble vida todo ese tiempo? Pero sobre todo, me sentía cansada. Cansada de las mentiras, cansada del miedo, cansada del torbellino constante de emociones en mi interior. Un mes después de que encontraran a Daniel, Miguel se acercó con noticias. «Quiere verte», dijo, observando mi reacción cuidadosamente. Sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. «¿Daniel?», pregunté, sabiendo ya la respuesta. Miguel asintió. «Lo trasladarán a un hospital penitenciario de mínima seguridad la próxima semana. Está lo suficientemente bien para ser interrogado, y la fiscalía presiona para que confiese a fondo. Pero antes de todo eso, quiere hablar contigo». Me quedé allí, con la mente dando vueltas. ¿Quería ver a Daniel? Quería escuchar la explicación o justificación que tuviera. Una parte de mí quería negarse, dejarlo solo para que enfrentara las consecuencias de sus actos, tal como me había dejado a mí. Pero otra parte, una parte que no me gustaba reconocer, necesitaba un cierre. Necesitaba mirarlo a los ojos una última vez y entender el porqué. «Está bien», me escuché decir. «Lo veré». El hospital penitenciario era un lugar sombrío y utilitario. Mientras seguía a un guardia de semblante severo por pasillos estériles,
Traté de prepararme para lo que estaba a punto de ver. Pero nada pudo haberme preparado para la imagen de Daniel, pálido y destrozado en una cama de hospital, esposado a la barandilla. Al verme, levantó la vista, con los ojos ensanchándose de sorpresa. Samantha, jadeó con voz débil. «¿Viniste?» Me quedé allí, sin saber qué hacer o decir. Ese hombre, ese extraño frente a mí, ¿cómo podía ser el mismo al que había amado y con quien había construido una vida? «¿Por qué querías verme, Daniel?», pregunté, orgullosa de lo firme que sonaba mi voz. Cerró los ojos por un instante, como recabando fuerzas. Cuando los volvió a abrir, estaban llenos de lágrimas. «Oh, lo siento», dijo. «Sé que no cambia nada, no repara nada. Pero necesitaba que lo oyeras de mí. Lo siento de verdad». Sentí que mis propios ojos se llenaban de lágrimas, pero los aparté con decisión. No lloraría. No aquí, no ahora. «Lo siento no me devuelve mi hogar», dije. «No borra las mentiras, ni la traición». Daniel asintió, haciendo una mueca al moverse, evidenciando el dolor que le causaba cada movimiento. «Lo sé. No espero tu perdón, Samantha. Solo, necesitaba que supieras que lo nuestro, nuestra vida juntos, no fue una mentira. Te amé. Aún te amo». Entonces me reí, una risa áspera y amarga que resonó en la pequeña habitación. «Amor. No traicionas a quien amas, Daniel. No le robas, no le mientes, no lo dejas sin nada». Él no respondió, solo me miró con esos ojos tristes. Después de un momento, volvió a hablar. «¿Qué vas a hacer ahora?». Era una buena pregunta. La que me había estado rondando la mente durante semanas. «No lo sé», respondí con sinceridad. «Supongo que empezar de nuevo, en otro lugar, sin todos estos recuerdos». Daniel asintió lentamente. «Estarás bien», dijo, y en su voz había una certeza que me sorprendió. «Eres fuerte, Samantha. Más fuerte de lo que yo jamás lo fui». Permanecí allí un instante más, mirando a este hombre que había sido el centro de mi mundo durante tanto tiempo. Luego, sin decir otra palabra, me di la vuelta y salí de la habitación. Al salir a la luz del sol, sentí como si un peso se levantara de mis hombros. La ira, la amargura, el ansia de venganza, seguían ahí, pero ya no me consumían. Recordé lo que dijo Daniel. Yo era fuerte. Había sobrevivido, saliendo del otro lado maltrecha pero intacta. Y ahora, por primera vez en meses, sentí algo que hasta entonces no me atrevía a sentir: esperanza. Mientras caminaba hacia mi auto, saqué el teléfono y marqué un número familiar. «Hola, Sofía», dije cuando contestó. «¿Recuerdas cuando hablábamos de abrir esa pequeña cafetería?». «Sí, creo que ya estoy lista para retomar esa idea». Me subí al auto, sintiendo una sonrisa dibujarse en mis labios por primera vez en lo que parecían eternos. El camino por delante no iba a ser fácil, lo sabía. Pero estaba lista para enfrentarlo, dispuesta a construir una nueva vida, mi vida, a mi manera. Mientras me alejaba del penal, no miré atrás. El pasado quedaba atrás ahora. Era hora de mirar al futuro, al que yo crearía para mí. Un futuro sin mentiras, sin traiciones. Un futuro completamente mío. Siempre me dijeron que el tiempo cura todas las heridas, pero quien lo dijo claramente nunca vio cómo le arrancaban la vida entera en una sola mañana. Los días tras la desaparición de Daniel se mezclaron en una bruma de ira, dolor y determinación. Me mudé a un pequeño departamento en el otro lado de la ciudad. No era gran cosa, solo una habitación, una minúscula cocina y una sala que funcionaba como oficina, pero era mío. Sin recuerdos de Daniel, sin fantasmas de mi vida pasada rondando en cada rincón. Era un nuevo comienzo, aunque no el que jamás había imaginado para mí. Empecé a ignorar los mensajes y llamadas cada vez más frenéticas de Daniel. Cada uno era más desesperado que el anterior, su fría fachada se desmoronaba con cada súplica sin respuesta. Parte de mí, la parte que aún recordaba al hombre con el que creía haberme casado, quería contestar, escuchar su explicación. Pero reprimí ese impulso cada vez que surgía.
No podía permitirme debilidad, no ahora. Fue al quinto día, cuando todo se vino abajo, que finalmente decidí contestar. Mi teléfono se iluminó con su nombre, y la cursi foto de nosotros en la luna de miel me devolvió la nostalgia. Había pensado en cambiarla, pero de alguna manera, no pude borrar ese último recordatorio visual de tiempos felices. Dejé que sonara 1, 2, 3 veces. Al cuarto timbre, contesté, pero sin decir nada. ¿Samantha? La voz de Daniel sonaba tensa y desesperada. Sam, ¿eres tú? Por favor, di algo. Guardé silencio, dejando que la tensión creciera. Pude oír su respiración agitada al otro lado. Hola, Daniel, dije finalmente, con voz calma y controlada, ocultando la tormenta de emociones que rugía dentro mío. Hubo un fuerte suspiro, luego silencio. Lo imaginé, en algún lugar, tratando de recomponerse, buscando las palabras adecuadas para manipularme una vez más. Esos días habían terminado. Sam insistió con voz más suave, intentando persuadirme. Cariño, tenemos que hablar. Esto es solo un gran malentendido. Casi me río de su osadía. ¿Un malentendido? ¿Es eso lo que llamas robarme mi hogar, mis recuerdos, toda mi vida? ¿O lo es, Daniel? Pregunté, manteniendo la voz firme. Por favor, explícame. ¿Qué parte no entendí? ¿La parte en la que mentiste sobre que tu madre estaba enferma? ¿O la parte en la que te llevaste mi casa y desapareciste con todo el dinero? Lo oí tragar saliva con fuerza. Es complicado, Samantha. Si tan solo me dejaras explicarte, creo que ya explicaste lo suficiente, lo interrumpí. De hecho, creo que ya es mi turno de hablar. Hubo una larga pausa. Cuando Daniel volvió a hablar, su voz había perdido el tono seductor. Ahora sonaba cansado y un poco asustado. ¿Qué quieres, Samantha? ¿Qué quería yo? Venganza, justicia, recuperar mi antigua vida, todo a la vez, y nada a la vez. Lo que realmente deseaba era entender por qué. ¿Por qué hizo esto? ¿Por qué tiró por la borda nuestra vida por dinero? Pero sabía que no podía hacer esas preguntas. No aún. No hasta tener la ventaja. Quiero que sudes, Daniel, dije con voz dura. Quiero que sientas aunque sea una fracción del miedo y la incertidumbre que he estado sintiendo. Y créeme, lo sentirás. Samantha, escucha, dijo con un tono desesperado. Si esto es por la casa, por el dinero, lo arreglaré. Lo haré bien. Solo, por favor, dime qué hiciste. Le levanté una ceja, intrigada. ¿Qué hice? Eso era interesante. ¿Y qué crees tú que hice, Daniel? Hubo una pausa, seguida de un suspiro frustrado. No lo sé, Samantha. Ese es el problema. ¿Estos mensajes que me envías, qué significan? ¿Qué sabes? Sonreí para mis adentros, aunque él no pudiera verme. Ya lo verás, dije, repitiendo mis palabras anteriores. Bastó eso. La fachada cuidadosamente construida de Daniel se rompió por completo. No, 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 murmuró, su voz subiendo en pánico. No entiendes. No sabes en lo que te estás metiendo. Samantha, por favor, detente. Es peligroso. ¿Peligroso? Eso era intrigante. ¿En qué lío se había metido Daniel? Pero no podía dejarle saber que yo estaba a oscuras. Tenía que mantenerlo desequilibrado. Entiendo perfectamente con lo que me enfrento, dije, inyectando una pizca de confianza en mi voz. La pregunta es, ¿tú lo entiendes? Se oyó un fuerte suspiro al otro lado. ¿Dónde estás? Suplicó. Necesitamos hablar. Cara a cara. Esto no es algo que se pueda discutir por teléfono. Casi me río. ¿Que me encuentre en persona? ¿Crees que soy tonta? No lo creo, Daniel. Estoy muy cómoda donde estoy, gracias. Samantha, por favor, suplicó, sin la más mínima traza de control. No sabes en lo que te estás metiendo.
Esa gente es peligrosa. ¿Si creen que sabes algo, esa gente? Interrumpí, con la mente acelerada. ¿Y quiénes son exactamente esa gente, Daniel? Hubo una larga pausa. Casi podía oír los engranajes girar en su cabeza, tratando de descifrar cuánto sabía, cuánto podía revelar sin arriesgarlo todo. No puedo hablar de esto por teléfono, finalmente dijo. Por favor, Samantha. Por tu seguridad, al menos. Encuéntrame. Déjame explicarlo todo. Cerré los ojos y respiré hondo. Una parte de mí estaba intrigada, lo admito. ¿En qué lío se había metido Daniel para estar tan asustado? Pero otra parte, la que ya había sido herida demasiadas veces, sabía mejor que volver a confiar en él. No, dije firmemente. No más mentiras, Daniel. No más manipulaciones. Tú elegiste cuando saliste por esa puerta con mi dinero y mi casa. Ahora tendrás que vivir con las consecuencias. Samantha, comenzó, pero lo interrumpí. Adiós, Daniel. Seguro que te veré muy pronto. Colgué antes de que pudiera responder, con el corazón retumbando en mi pecho. Me quedé allí, mirando el teléfono, medio esperando que sonara de nuevo enseguida. Pero permaneció en silencio. Cuando la adrenalina de la conversación se disipó, me encontré temblando. ¿En qué me había metido? Daniel había sonado genuinamente asustado. ¿Y quién era esa gente de la que hablaba? Por un breve instante, consideré llamarlo de nuevo, exigiendo una explicación completa. Pero reprimí ese impulso. No podía mostrar debilidad ahora, no podía dejarle saber cuánto me habían afectado sus palabras. En cambio, abrí mi portátil y comencé a investigar. Si Daniel estaba envuelto en algo peligroso, debía haber huellas en algún lugar, registros bancarios, informes policiales, algo. Puede que no hubiera sido capaz de ver a través de sus mentiras cuando estábamos juntos, pero ahora estaba decidida a descubrir la verdad. Mientras profundizaba en el pasado de Daniel, fue emergiendo un panorama. Pequeñas discrepancias en su historial laboral, ausencias inexplicables, grandes sumas de dinero moviéndose en cuentas de las que jamás había oído hablar. Era como pelar una cebolla, cada capa revelaba más preguntas. Cuando el sol comenzó a ponerse, proyectando largas sombras sobre mi pequeño departamento, ya tenía una imagen más clara del hombre con el que me había casado. Y no era bonita. Daniel, al parecer, llevaba años con una doble vida. El encantador empleado del banco del que me había enamorado no era más que una fachada, ocultando una red de mentiras y actividades ilegales. Me recosté, frotándome los ojos cansados, sintiendo una mezcla de emociones, ira por haber sido engañada, vergüenza por no haber descubierto sus mentiras, pero, sobre todo, una determinación férrea. Daniel pensó que podía simplemente alejarse del lío que había creado, dejándome a mí recoger los pedazos. Pues se equivocó. Tomé mi teléfono y escribí otro mensaje. Tic-tac, Daniel. Se te acaba el tiempo. Al enviarlo, sentí un pequeño escalofrío de satisfacción. Que se quedara con sus problemas un poco más. Mientras tanto, yo tenía trabajo que hacer. La red de mentiras de Daniel se deshacía, y yo iba a estar allí para ver cómo se desplomaba todo. Dicen que el conocimiento es poder, pero mientras me sentaba en mi pequeño departamento, rodeada de impresiones y notas garabateadas, empecé a pensar que el conocimiento era solo receta para un dolor de cabeza. Cuanto más indagaba en el pasado de Daniel, más confusa me sentía. Era como armar un rompecabezas donde faltaban la mitad de las piezas y las otras no encajaban. Llevé días en ello, durmiendo poco y comiendo menos. La mesa del comedor se había convertido en un cuartel general, cubierta de extractos bancarios, registros de propiedades y líneas de tiempo garabateadas apresuradamente. Pero por cada pregunta respondida, dos más surgían. Quedaba claro que Daniel estaba metido en algo turbio, pero la naturaleza exacta de sus negocios seguía siendo un enigma frustrante. Necesitaba ayuda, a alguien con recursos y experiencia más allá de la mía. Fue entonces cuando recordé a Miguel, un viejo amigo de mi padre que trabajaba como investigador privado. Siempre había pensado en Miguel como un personaje peculiar, rudo, sin tonterías, que parecía sacado de una película de cine negro, con su abrigo largo y su barba de pocos días.
pero en ese momento, era justo el aliado que necesitaba. Cuando lo llamé y le expliqué mi situación, no hizo preguntas ni ofreció lástima. Simplemente gruñó y dijo, estaré allí en 1 hora. Fiel a su palabra, Miguel apareció en mi puerta 60 minutos después, luciendo como si no hubiera dormido en días. Lo cual, dada su profesión, era perfectamente posible. Muy bien, nena, dijo al entrar, con la mirada recorriendo el improvisado tablero de investigación. Veamos en qué lío te has metido. Durante las siguientes horas, le expliqué todo lo que había descubierto. Escuchó en silencio, asintiendo o gruñendo ocasionalmente, mientras la imagen se aclaraba. Tu chico está en problemas, finalmente dijo, recostándose en su silla con un suspiro. Muy, muy profundo. ¿Qué tan profundo? Pregunté, con el estómago revuelto entre la anticipación y el temor. Miguel pasó una mano por su barbilla descuidada. Por lo que me has mostrado, parece que se metió con gente bastante peligrosa. Lavado de dinero, quizá fraude. Podrían tener conexiones con el crimen organizado. Sentí que se me helaba la sangre. ¿Crimen organizado? El Daniel que conocía, o creía conocer, era más del tipo que organizaba una venta de pasteles en la iglesia que se metía con la mafia. Pero, ¿cómo? Balbuceé. Trabajaba en un banco. Era normal. Miguel soltó una risa seca. Y nena, te sorprendería saber cuántas personas normales esconden montones de secretos. Los bancos son perfectos para este tipo de operaciones. Facilitan mover el dinero, falsear las cuentas. Me recosté, con la mente dando vueltas. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Ahora? Miguel arqueó una ceja. Ahora, profundizamos. Pero con cuidado. Este no es el tipo de gente que quieres enfadar. Durante los días siguientes, Miguel se convirtió en una presencia constante en mi vida. Aparecía a horas inusuales, siempre con nueva información, nuevas pistas a seguir. Íbamos armando el rompecabezas de la doble vida de Daniel, y era peor de lo que jamás imaginé. Mientras tanto, yo seguía con mi guerra psicológica contra Daniel. Cada mensaje que enviaba estaba calculado para mantenerlo en tensión, para hacerlo dudar de cuánto sabía. Una mañana le escribí, las paredes se cierran. Esa misma noche envié, es hora de enfrentar la música. Sus respuestas se volvieron cada vez más erráticas. A veces me suplicaba que parara, que se encontrara conmigo para explicarlo todo. Otras veces se desataba, acusándome de no entender en lo que me estaba metiendo. Pero debajo de todo, podía percibir su creciente pánico. Todo llegó a un punto crítico una lluviosa tarde de martes. Estaba sola en mi departamento, y Miguel había salido a seguir una pista. Mi teléfono vibró con otra llamada de Daniel. Contesté, preparándome para otra ronda de súplicas o amenazas. Pero esta vez fue diferente. La voz de Daniel sonaba forzada, llena de pánico. Samantha, jadeó, ellos están aquí. Lo saben. No sé cómo, pero lo saben. Sentí que la sangre se me helaba. Daniel, ¿de qué estás hablando? ¿Quiénes están? Antes de que pudiera responder, se oyó un alboroto de fondo. Voces elevadas, el sonido de algo rompiéndose. La voz de Daniel se volvió distante, gritando algo ininteligible. Luego, un chasquido seco, como un disparo, y la llamada se cortó. Me quedé allí, con el teléfono pegado a mi oreja, el corazón a mil. ¿Qué había pasado? ¿Estaría bien Daniel? Y, lo más importante, ¿qué significaba eso para mí? Con manos temblorosas, marqué el número de Miguel. Cuando contestó, apenas pude articular las palabras. Miguel, dije, con voz temblorosa, algo pasó. Creo que Daniel está en problemas. Hubo una pausa, y luego la voz áspera de Miguel, firme y tranquilizadora, quédate donde estás, nena. No abras la puerta a nadie. Ya voy para allá. Mientras me sentaba en mi oscuro departamento, esperando a Miguel y saltando ante cada sonido, no pude evitar preguntarme, ¿habré ido demasiado lejos? ¿En mi búsqueda de venganza habré desatado algo que ahora se me escapa de las manos?
Una cosa era segura, el juego había cambiado. Y tenía el presentimiento de que el verdadero peligro apenas comenzaba. Los días siguientes pasaron en una mezcla de ansiedad y noches sin dormir. Tras esa aterradora llamada de Daniel, me sentía como si viviera una pesadilla despierta. Cada coche que pasaba por mi departamento me hacía sobresaltar, cada golpe en la puerta aceleraba mi corazón. Estaba esperando ver a hombres de semblante severo y trajes oscuros, viniendo a tratarme de la misma forma en que, aparentemente, habían tratado a Daniel. Esa noche, Miguel llegó a mi departamento con el rostro sombrío. Insistió en trasladarme a un lugar seguro, una pequeña cabaña discreta en las afueras del pueblo, de la que ni siquiera sabía que existía. Y no se puede ser demasiado precavida, murmuró mientras me guiaba adentro, con los ojos alerta. Durante días no supimos nada. Sin noticias de Daniel, sin mensajes amenazantes, nada. El silencio era casi peor que cualquier amenaza directa. Permitía que mi imaginación volara, creando escenarios cada vez más aterradores. Y sin noticias, son buenas noticias, decía Miguel cada mañana mientras me traía una taza de café y el periódico del día anterior. Pero podía ver en su rostro las arrugas de preocupación profundizándose. Fue al cuarto día cuando finalmente recibimos información. Miguel irrumpió en la cabaña, con su rostro normalmente inexpresivo iluminado por la emoción. Lo encontraron, anunció sin rodeos. Sentí que el corazón se me detenía. ¿Daniel? Susurré, temerosa de la respuesta. Miguel asintió. Vivo. Pero por poco. Me contó los detalles mientras me sentaba, con el café enfriándose en mis manos. Daniel había sido encontrado en las afueras de la ciudad, golpeado casi hasta no dejar rastro de vida. Sin identificación, sin dinero, sin recuerdos de las últimas 48 horas. Ahora estaba en el hospital, bajo protección policial. ¿Y ahora qué? Pregunté, con la voz sonando pequeña y temblorosa. Miguel suspiró, pasando una mano por su cabello ralo. Ahora esperamos. La policía se involucró, lo cual complica las cosas, pero también significa que estás más segura que antes. A estos tipos no les gusta llamar la atención. Con la policía husmeando, seguramente se mantendrán en perfil bajo. Asentí, intentando asimilarlo todo. Debería sentirme aliviada, supongo. Daniel estaba vivo. El peligro inmediato parecía haberse disipado. Pero yo solo sentía una profunda y punzante culpa. Esto es culpa mía, susurré, más para mí que para Miguel. Si no lo hubiera presionado, si no hubiera enviado esos mensajes. Miguel me puso una mano en el hombro, sorprendiendo mis temblores. Oye, dijo, con voz áspera pero reconfortante. No fuiste tú. Daniel tomó sus propias decisiones. Se metió en este lío mucho antes de que tú supieras algo. Sabía que tenía razón, pero no me reconfortaba. Había deseado venganza, había querido hacer sufrir a Daniel. Pero no así. Nunca así. Pasaron semanas en un extraño limbo. Me permitieron regresar a mi departamento, pero Miguel insistió en mantenerse cerca. O por si acaso, decía, aunque ambos sabíamos que el peligro inmediato había pasado. Traté de retomar una vida normal. Volví a trabajar en la cafetería, sonriendo y conversando con los clientes como si nada hubiera cambiado. Pero cada vez que sonaba el timbre, levantaba la vista, esperando ver a Daniel entrar. Pero nunca lo hizo. Según las fuentes de Miguel, Daniel seguía en el hospital, recuperándose lentamente. La policía mantenía un férreo control sobre la investigación, pero los rumores corrían: lavado de dinero, crimen organizado, fraude, todo lo que Miguel y yo habíamos descubierto, ahora salía a la luz. Era extraño ver mi dolor privado estampado en las noticias locales. Empleado bancario local implicado en una gran red criminal, gritaban los titulares. Veía los reportajes, con fotos granuladas de Daniel, mi Daniel, siendo descrito como una pieza clave en una sofisticada operación criminal. Una parte de mí quería reír ante lo absurdo de todo. Este era el hombre que había llorado en nuestra boda, que había pasado semanas decidiendo de qué color pintar la sala. ¿Cómo era posible que hubiera llevado una doble vida todo ese tiempo?
pero sobre todo, me sentía agotada. Cansada de las mentiras, del miedo, del constante torbellino de emociones. Un mes después de que encontraran a Daniel, Miguel se acercó con noticias. «Quiere verte», dijo, observando mi reacción cuidadosamente. Sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. «¿Daniel?», pregunté, sabiendo ya la respuesta. Miguel asintió. «Lo trasladarán a un hospital penitenciario de mínima seguridad la próxima semana. Está lo suficientemente bien para ser interrogado, y la fiscalía presiona para obtener una confesión completa. Pero antes de eso, quiere hablar contigo». Me quedé allí, con la mente dando vueltas. ¿Quería ver a Daniel? Quería escuchar la explicación o justificación que tuviera. Parte de mí quería negarse, dejarlo a él para enfrentar solo las consecuencias de sus actos, tal como me había dejado a mí. Pero otra parte, una parte que no me gustaba admitir, necesitaba un cierre. Necesitaba mirarlo a los ojos una última vez y entender por qué. «Está bien», me dije. «Lo veré». El hospital penitenciario era un lugar sombrío y austero. Mientras seguía a un guardia serio por pasillos estériles, traté de prepararme para lo que estaba a punto de ver. Pero nada pudo haberme preparado para la imagen de Daniel, pálido y destrozado en una cama de hospital, esposado a la barandilla. Al verme, levantó la vista, con los ojos llenándose de sorpresa. «Samantha», jadeó con voz débil. «¿Viniste?» Me quedé allí, sin saber qué hacer o decir. Ese hombre, ese extraño frente a mí, ¿cómo podía ser el mismo al que había amado y con quien había construido una vida? «¿Por qué querías verme, Daniel?», pregunté, orgullosa de lo firme que sonaba mi voz. Cerró los ojos por un instante, como recabando fuerzas. Cuando los volvió a abrir, estaban llenos de lágrimas. «Oh, lo siento», dijo. «Sé que no cambia nada, que no lo arregla. Pero necesitaba que lo oyeras de mí. Lo siento de verdad». Sentí que mis propios ojos se llenaban de lágrimas, pero las aparté con fuerza. No lloraría. No aquí, no ahora. «Lo siento no me devuelve mi hogar», dije. «No borra las mentiras, ni la traición». Daniel asintió, haciendo una mueca de dolor al moverse. «Lo sé. No espero tu perdón, Samantha. Solo, necesitaba que supieras que lo nuestro, nuestra vida juntos, no fue una mentira. Te amé. Y aún te amo». Entonces me reí, una risa áspera y amarga que resonó en la pequeña habitación. «Amor. No traicionas a quien amas, Daniel. No le robas, no le mientes, no lo dejas sin nada». Él no respondió, solo me miró con esos tristes ojos. Tras un momento, volvió a hablar. «¿Qué vas a hacer ahora?». Era una buena pregunta. La que me había estado rondando la mente durante semanas. «No lo sé», respondí con sinceridad. «Supongo que empezar de nuevo, en otro lugar, sin todos estos recuerdos». Daniel asintió lentamente. «Estarás bien», dijo, y había una certeza en su voz que me sorprendió. «Eres fuerte, Samantha. Más fuerte de lo que yo jamás lo fui». Permanecí allí un momento más, mirando a este hombre que había sido el centro de mi mundo durante tanto tiempo. Luego, sin decir otra palabra, me di la vuelta y salí de la habitación. Al salir a la luz del sol, sentí como si un peso se aligerara de mis hombros. La ira, la amargura, el deseo de venganza, seguían ahí, pero ya no me consumían. Recordé lo que dijo Daniel. Yo era fuerte. Había sobrevivido, saliendo del otro lado maltrecha pero intacta. Y ahora, por primera vez en meses, sentí algo que hasta entonces no me atrevía a sentir: esperanza. Mientras caminaba hacia mi auto, saqué mi teléfono y marqué un número familiar. «Hola, Sofía», dije cuando contestó. «¿Recuerdas cuando hablábamos de abrir esa pequeña cafetería?» «Sí, creo que ya estoy lista para retomar ese proyecto». Subí al auto, sintiendo una sonrisa dibujarse en mis labios por primera vez en lo que parecieron eternos. El camino por delante no iba a ser fácil, lo sabía. Pero estaba lista para enfrentarlo, para construir una nueva vida, mi vida, a mis condiciones.
mientras me alejaba del penal, no miré atrás. El pasado quedaba atrás. Era hora de mirar hacia el futuro, al futuro que yo forjaría. Un futuro sin mentiras, sin traición. Un futuro completamente mío.